Y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. En primer término, saludamos este lunes al doctor Luis Gallegos, un reconocido internacionalista, ex canciller ecuatoriano. Lo invitamos para analizar la situación en el planeta por esta serie de conflictos y de manera particular en la región, cuál es la situación geopolítica con la incidencia de la acción cumplida por Estados Unidos en Venezuela y la detención del dictador Nicolás Maduro. Ahora sigue el mismo grupo del socialismo del siglo XXI, de la Revolución Bolivariana. Sin embargo, a cuentagotas ha comenzado a liberarse a los presos políticos que se estima, según el Foro Penal Venezolano, más de 800 presos políticos. ¿Cómo ve esta situación tanto en Venezuela cuanto en la región, la geopolítica regional? Doctor Gallegos, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Muchísimas gracias a ti, a Radio Democracia. Mis saludos especiales a la radio audiencia. Mira, yo creo que este es un problema que tiene múltiples aristas y es extremadamente complejo. Además de su complejidad, arrastra posiciones adversas, polarizantes, tanto internas como internacionales. Lo que uno puede producir, dicen muchas veces en estos análisis, puede producir reacciones de aprobación o oposición por un sinnúmero de razones. Conflictos ideológicos, los antecedentes históricos, las interrupciones del derecho y posiciones geopolíticas. Estamos frente a un inicio de un nuevo orden internacional y una transformación interna compleja en los Estados Unidos, cuyas repercusiones están afectando al resto del planeta. Para los diplomáticos hablamos de la internacionalización de las variables internas. Una potencia como Estados Unidos, al cambiar su rumbo en lo que atañe a su política interna e internacional, tiene indudablemente consecuencias a niveles regionales y mundiales. Estamos pasando de la observación de un orden que no era perfecto, de observación y defensa del derecho internacional, a un orden del uso de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza y de la solución en base no a una normativa internacional. David Crane, un analista americano, acaba de denominar que es la era de la agresión. El análisis de este problema, al afectar las sensibilidades, debe ser visto desde un conjunto de puntos de inflexión. El caso de Venezuela vamos a establecer primero un marco de referencia. Hace ya meses Estados Unidos posesionó una fuerza naval frente a las costas del Caribe, a una fuerza naval sin precedentes en la historia contemporánea americana. Principió con ataques a lanchas acusadas de llevar narcotraficantes y cargas fundamentalmente de cocaína. Inclusive hay un episodio de un sobreviviente ecuatoriano que fue devuelto a las autoridades ecuatorianas. No conocemos la suerte del sobreviviente ecuatoriano, pero ese es un caso casuístico interesante. Eso, para mí y para muchos de los analistas, la presión sobre las rutas del Caribe ha causado una enorme presión sobre las rutas del Pacífico. Estados Unidos también ha actuado con cohetes y misiles sobre embarcaciones en el Pacífico, que no se han dado de mayor publicidad, pero fundamentalmente la interrupción de las rutas de la cocaína y del pentatilo especialmente, aunque el pentatilo entra fundamentalmente por México y otros lados porque a la larga es un precursor químico. Luego comenzaron las interdicciones de barcos tanqueros porque el petróleo venezolano estaba bajo sanciones americanas y por lo tanto las operaciones ilícitas de acuerdo con esas sanciones no podían atravesarse. Ya ha detenido creo que 4 o 5 tanqueros de petróleo, unos vacíos yendo a Venezuela y otros cargados de petróleo. Pero estamos aquí para hablar del ataque del 3 de enero, la captura y extradición del expresidente Maduro y de Celia Flores, en una operación que
fue revelada luego de la rueda de prensa del mismo 3 de enero. 150 aviones que durante 3 horas hicieron una operación quirúrgica y extrajeron al jefe, al mandatario venezolano, y lo llevaron a Nueva York para que enfrente a la acusación en el distrito sur de Nueva York como líder del cartel de los soles. Luego la fiscalía eliminó esa acusación, pero tiene otras. En la rueda de prensa, que yo creo que es una rueda de prensa histórica para América Latina y que tendrá muchas repercusiones, el presidente Trump hizo una explicación de esta extradición y juntamente con su secretario de Estado, el ministro de Guerra y el jefe del Comando Conjunto. En esa rueda de prensa tuvo varias aseveraciones que tendrán consecuencias enormes para América Latina y no solo para Venezuela. Primero dijo que we will run Venezuela. Nosotros administraremos Venezuela. Y cuando le preguntaron quiénes van a ser los que administren Venezuela, señaló a las 4 personalidades que estaban tras de él. Luego dijo que iba a administrar fundamentalmente el petróleo, la reconstrucción del sector petrolero destruido por las sanciones y por el mal manejo y la corrupción, y que ese petróleo iba a ser vendido para beneficio del pueblo estadounidense y que las grandes corporaciones americanas lo iban a invertir miles de millones en la estructura venezolana para producir el petróleo que ellos tienen, toda vez que Venezuela, las reservas venezolanas son las mayores del mundo. Luego anunció en esa misma que el nuevo gobierno estaría encabezado por Delcy Rodríguez y que estaba en contacto ella con el ministro, con el secretario de Estado Marco Rubio, y que de no seguir el lineamiento de Washington habría un segundo golpe y que la Armada americana continuaría frente a las costas de Venezuela. Cuando le preguntó una periodista respecto a María Corina Machado y el tema de la democracia, el presidente dijo que ella no estaba preparada todavía y que ella no se encargaría de Venezuela. Yo creo, obviamente, que esa rueda de prensa trajo una sorpresa para todos en América Latina y en el mundo. El gobierno venezolano ha entregado entre 30 a 50 millones de barriles. Recuerda tú que Citgo sigue trabajando en Venezuela. La empresa Chevron sigue trabajando en Venezuela, y Venezuela es dueña de Citgo, que es una empresa petrolera que tenía en su buen momento 14,000 estaciones de gasolina en Estados Unidos, y PDVSA tenía 7 refinerías en el Golfo de México. Por lo tanto, el reconstruir esas refinerías y tener petróleo es uno de los temas. Según los analistas, Estados Unidos es el mayor productor de petróleo en este momento, ha reconstruido toda su producción petrolera, especialmente en base a esquisto, no necesita este petróleo. Lo que quiere es interrumpir el flujo petrolero a quienes considera adversarios en este mundo de confrontación ideológica y que vamos a hablar a continuación. Otra de las cosas que pasó en esa rueda de prensa es que señaló varios países que podrían ser los siguientes objetos de acciones americanas. Entre ellos, pues sabemos de Groenlandia, Canadá, Panamá, desde el inicio de la administración Trump en esta segunda ocasión, y luego habló de Cuba, Nicaragua y los países del Caribe que reciben petróleo de Petrocaribe. Mencionó insistentemente a Colombia, aunque el caso colombiano veo que ha reducido de tensión por la llamada que ha tenido Trump con el presidente Petro, e inclusive se está hablando de una negociación que llevará a un encuentro entre el presidente colombiano y el presidente Trump. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que estamos viviendo un momento muy importante en América Latina y en el hemisferio por la puesta en práctica de la nueva doctrina de seguridad, de la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, que fue dada a conocer públicamente en noviembre del año pasado. Es conocida y es repetida por los analistas americanos como la hoja de ruta. Y fundamentalmente el documento puede ser sintetizado en un término que luego expuso
el secretario de Estado, la Secretaría de Estado, él dice, el hemisferio es nuestro. Y esto es una aseveración que tiene connotaciones importantes para todos nosotros en el efecto de cuál va a ser la nueva doctrina americana de seguridad mundial, que se sustenta en la regionalización y el dominio regional. Estados Unidos en la región de las Américas y Groenlandia. El subjefe del gabinete del presidente Trump, Stephen Miller, que ha sido el ideólogo principal de Trump, sostiene que estamos en la era del uso de la fuerza y de la política del más fuerte. Él es también quien ha diseñado la política migratoria radical, antimigratoria radical de los Estados Unidos. Para muchos analistas esto haría que la repercusión internacional sea la eliminación de los mecanismos internacionales y de la globalización, Naciones Unidas y demás, venidos completamente a menos, y generando tres esferas principales: la esfera de las Américas y Groenlandia en manos de Estados Unidos, la esfera de Rusia y la esfera de China, que prometen ser rivales y tener la capacidad de confrontar, no dentro de los elementos solamente de geopolítica, de armas y de conflictos, sino también en el tema de comercio. Por lo tanto, estaremos viendo la ruptura de cadenas de producción, la competencia, y que volverá para países como nuestro extremadamente difícil navegar entre polos que se contraponen, intereses de seguridad nacional americanos y de los otros, que tendrán prevalecencia sobre los intereses que teníamos en un orden establecido. Es una era de incertidumbre, yo diría, y le he calificado en mis escritos como la era de la incertidumbre radical. Inclusive hay analistas que hablan que la incertidumbre viene a ser la estrategia del gobierno, porque día a día nos tiene sorprendidos por sus decisiones. Muchas veces considerando que muchas de ellas podrían ser estar dentro de un marco normativo estratégico de seguridad, pero lo que sí puedo decir que hay una clara coincidencia entre los analistas de que ha llegado el fin de la globalización, el fin del imperio del derecho, y que quizás estamos asistiendo al inicio de una etapa del imperialismo de la fuerza. Doctor Luis Gallegos, a propósito de lo que ha señalado en su análisis, quizás es explicable el hecho de que este momento, enero 2026, no pudiera instalarse el gobierno legítimo de Edmundo González Urrutia y la presencia de María Corina Machado, porque las condiciones serían totalmente adversas. Si sigue el círculo chavista madurista tomado el control, si han circulado 6 millones de armas, de acuerdo con informes que se han publicado, entre los civiles, si siguen las Fuerzas Armadas que sostienen al gobierno en manos del chavismo, incluso la vinculación al cartel de los soles, resulta muy difícil llegar a la reinstalación en estas condiciones de la democracia en Venezuela. Primero hay que estabilizar económicamente, por ello el tema del petróleo, el control del tema del petróleo, luego la estabilidad interna económica, y finalmente será, ojalá más pronto mejor, la estabilidad democrática. Coincido contigo, Miguel. En realidad, en la rueda de prensa del presidente Trump se mencionó 40 veces petróleo y el control del petróleo, pero no habló de democracia. Yo creo que fue muy claro en que María Corina Machado, a quien la va a recibir esta semana en la Casa Blanca, ganadora del premio Nobel, no podría controlar Venezuela. Fundamentalmente eso aseveró el presidente Trump. Y que ellos estaban en negociaciones con el gobierno presidido actualmente por la vicepresidenta entonces y presidenta Delcy Rodríguez. Yo creo que aprendieron de la lección de Irak. Y aprendieron de la lección de Irak porque cuando atacaron Irak, depredaron el sistema, entraron a derrocar a Saddam Hussein, y la estructura administrativa de Irak, que era bastante eficiente, y el sistema petrolero operativo en millones de barriles, ellos sencillamente
eliminaron las Fuerzas Armadas, eliminaron la burocracia y la administración central de hospitales, de electricidad y tal, y lo que pasó es que Irak entró en un caos de contradicciones y luchas entre los diferentes grupos rivales que hasta hoy no termina. Tanto así que hace 48 horas Estados Unidos atacaba bases de ISIS, del movimiento del califato, que fue creado como consecuencia de la guerra de Irak, y por lo tanto 20 y pico de años después, Estados Unidos con esa invasión lo que hizo es una desestabilización del Medio Oriente que no tiene solución. La historia registra la intervención americana en Libia, en Siria, que hoy tiene un nuevo gobierno, pero de un comandante que hace poco era calificado como terrorista y tenía un precio a su cabeza. Yo creo que es muy difícil lo que tú mencionas, el control de un país del tamaño de Venezuela, con una estructura interna de milicias armadas, entrenadas y con millones de armas en su poder. El presidente Trump ha dicho que estarán en la administración de Venezuela por varios años. Yo creo que el proceso que ha dicho el secretario de Estado Rubio, de un proceso de 3 pasos para poder regresar a una democracia en Venezuela, es extremadamente interesante e importante. Ojalá así sea, que el pueblo venezolano pueda regresar. ¿Cuáles las consecuencias fundamentales? El retorno de los 8 millones de migrantes que salieron de Venezuela, de la pobreza venezolana, de la pobreza del mal manejo y de las sanciones aplicadas al régimen venezolano. Yo creo que también se está estudiando el levantamiento de ciertas sanciones, porque no pueden comprar ni repuestos para la industria petrolera, ni ingresar nadie al sector petrolero si no se levantan ciertas sanciones, ¿no? Yo creo que también estamos enfrente de un problema que vincula mucho a lo que queremos los latinoamericanos, que impere la paz, que impere la democracia, que impere los derechos humanos, que esos presos políticos, según algunas ONGs que numeran más de 800, salgan, pero que también el pueblo venezolano regrese a una economía con cierta estabilidad y decencia en términos de vida, con una inflación que no pueden sobrevivir, y que hayan los necesarios recursos para el sistema de salud depredado completamente, un sistema de salud que no tiene recursos y que la gente no tiene ni el dinero para acudir a comprar medicinas. Es un sistema de salud colapsado que ha causado muertes no solamente de los más vulnerables, sino de cualquier persona que se enferme. Yo creo que también el sistema educativo y el sistema de bienestar en general de un país en constante deterioro económico y social tiene esas consecuencias. Yo tuve la ocasión en la experiencia de mi vida, de vivir bajo un régimen totalitario comunista, y puedo aseverarte que el tema del control político, el tema del control de seguridad por cuadra, el tema del control individual va mucho más allá del tema normativo general. O sea, no son leyes, son cuidados de cuadra, de frentes de cuadra, con agentes en cada uno de los barrios, cuidando la lealtad al régimen. Si me permites, no es fácil desmontar esto. Claro, si me permites, en Cuba el médico de la manzana, que atiende gratuitamente a la manzana, pero espía y sabe qué hace el vecino. Es decir, hay un régimen de control absoluto. Yo viví en un sistema en donde 1 de cada 4 de los habitantes de Bulgaria era un agente del Estado y trataba con la delación al otro por cualquier cosa, por nimiedades, por no limpiar la vereda. Perdían puntos en su margen dentro del Partido Comunista. El Partido Comunista tiene un sistema de control personal en donde sus méritos como ciudadano comunista van subiendo y ellos ascienden de acuerdo a la lealtad que demuestran al partido, y por lo tanto la delación era uno de ellos. Es un sistema que tenían sistemas de seguridad dependientes, pero hay muchos estados en el mundo, Miguel, no te sorprende que solo el régimen comunista tenga, hay muchos estados en el mundo que tienen sistemas de control popular y cívico y civil
que no tienen ideología comunista, pero que tienen un control rígido de sus esferas de seguridad. Uno de ellos, y es quizás el más similar a esto, es Suiza. Suiza tiene un control poblacional, su población se encarga de acudir a que el que bota papel en la calle se acerca a la señora y le dice: recoja el papel, porque si usted bota ese papel, yo pago para que lo recojan. Entonces hay una acción civil en esto. La otra tiene una base ideológica, la otra tiene una base de seguridad interna, de seguridad de barrio, de seguridad de calle. Pero es indudable que estamos asistiendo en estos momentos en América Latina a una nueva conmutación de la mutación de la doctrina Monroe a lo que ha sido denominado el corolario Trump, el corolario de Trump a una doctrina Don Roy, que es fundamentalmente el hemisferio occidental es nuestro. Ahora, en el tema de Venezuela, ¿cómo lograr que se avance de alguna manera más rápido? Porque han comenzado a liberar muy pocos presos políticos. Todavía hay, según los informes de Foro Penal, más de 800 presos. ¿Por qué no libera el gobierno? ¿O va a ser a cuentagotas? ¿O tendrá que endurecer la posición del presidente Trump contra el gobierno de Delcy Rodríguez? Bueno, yo primero creo que ningún gobierno es estructuralmente vertical. Y con una transición y un golpe como estos, deben haber varios grupos de poder que están concursando entre ellos el control de Venezuela y que están definiendo quiénes serán los presos políticos que liberen y que a su entender no representen un peligro a la seguridad del Estado. Yo creo que es también importante mirar que no es porque la decisión de Estados Unidos y la presidencia de Delcy Rodríguez el que Venezuela haya alcanzado una estabilidad. Es muy posible que lo que no conozcamos es una inestabilidad interna que lleve a un caos que yo quisiera decir que sería extremadamente complicado de manejar para América. Un caos armado entre grupos en Venezuela se va a expandir a Colombia y a los grupos armados colombianos, y bien puede afectar toda la región, especialmente si está propulsada por fuentes de financiamiento de la cocaína y otros que en circunstancias de análisis político puro no ocurriría, pero los recursos están allí para que entremos en un hueco de tremenda violencia en América. Ahora hay otro caso que quisiera que lo comente el doctor Luis Gallegos. Ayer el presidente Trump anunció, a propósito de la situación de Cuba, que él estaría de acuerdo y que suena bien, dijo, para mí, el que Marco Rubio, el actual secretario de Estado americano, sea el presidente de Cuba. Es decir, también el acoso y la presión contra Cuba cuando empezó a limitar que no haya más petróleo para Cuba, ¿se va cerrando ese cerco? Bueno, yo creo que son momentos difíciles para países, para todos los países latinoamericanos, por la imposición de los aranceles. No te olvides de que estamos bajo regímenes de aranceles y que no han concluido todavía la negociación de países. El Ecuador no ha concluido su negociación de comercio con Estados Unidos. Yo creo que hay que regresar siempre a la historia. Yo sé que esto les molesta a los jóvenes, ¿no? Les molesta a los jóvenes el que las personas de mi edad, y quiero decirle que de mi edad porque yo tengo la misma edad de Trump. Entonces, las personas de mi edad recurren a la historia en muchos de los casos. Y en Estados Unidos bloqueó el petróleo a Japón. Y eso fue lo que provocó el ataque a Pearl Harbor. Yo creo que el uso de los embargos de este tipo no solamente trae enormes consecuencias y puede hacer que el embargo de petróleo lleve a una disminución o a una isla, porque las islas tienen una vulnerabilidad mucho más grande que los países territoriales. Y igual con Nicaragua y lo demás, porque Venezuela usaba el petróleo a precios concesionales, a menor precios que el mercado internacional, para apoyar a sus aliados. En el caso muchos países del Caribe
en Petrocaribe dependían de un precio barato del petróleo porque los tienen que comprar a precios reales internacionales. Y yo creo que también el presidente Trump, a quien tengo el honor de conocer, es un negociador y por lo tanto le gusta poner los extremos para ver a dónde se llega con aseveraciones de este tipo, y obviamente pues tiene una base electoral en el sur de Miami, que son cubanos exiliados que buscan la caída del régimen castrista comunista cubano, y durante 60 años se han empeñado en buscar la caída del régimen cubano. Yo creo que en estos momentos Cuba vivirá un proceso muy complejo por las necesidades imperantes en el imperio de las sanciones, que obviamente ha destruido la economía cubana y destruido la urdiembre social que pueda tener un pueblo. Más bien, el problema que sostienen las altas autoridades americanas es que Cuba va a caer pronto. Yo siempre creo que en este juego de geopolítica es muy importante tomar en cuenta la relación interna de los pueblos. Estamos frente a un gran reto de política exterior, un gran reto de cómo manejarnos en un mundo internacional de contradicciones, en donde estamos viendo una destrucción de lo que habíamos generado muchos como yo, que es el imperio del derecho internacional, del derecho de gentes, del derecho de los derechos humanos, a un sistema más centrado en el uso del poder y en el uso de negociaciones de este tipo, que va a alterar durante los próximos años la conducción de la política exterior, con serias implicaciones para la política interna de todos los países del mundo. Y en este caso, después de la expedición de la doctrina de seguridad estratégica de Estados Unidos para el continente en que vivimos, Miguel. De cualquier manera, en el caso de Cuba, el asfixiarle aún más al determinar que no vaya, él dijo ayer, cero dinero, cero petróleo para Cuba. Esto puede complicar aún más la situación interna, ¿no? Obviamente, y puede entrar en un sistema de confrontación, que es igual que lo que estábamos hablando en el caso de Cuba, ¿no? En el caso de Venezuela. O sea, las contradicciones internas pueden significar modalidades de violencia que son lamentables. Y en eso yo creo que el Papa León ha expresado una posición que me parece muy, muy inteligente. Como siempre, un jefe de la Iglesia habla de la necesidad de una negociación para la solución de los problemas, y una negociación y que no impere las soluciones violentas. Yo quisiera hacer un corolario, aunque es difícil hacerlo en estos momentos por la polarización existente en las Américas y en el mundo. Pero el imperio del uso de la violencia puede llevarnos a consecuencias de miles de muertos y en batallas que no convienen. Y los problemas que tenemos en América Latina son tan acuciantes: la pobreza, el desequilibrio, la inigualdad, la inequidad, que nosotros necesitamos solucionar. El Ecuador es un país que se debate en una guerra contra el narcotráfico, producto de la producción colombiana y peruana, pero además del consumo de los países ricos, especialmente Estados Unidos y Europa. Y mientras haya ese consumo, nosotros tendremos las calles del Ecuador bañadas de sangre. Nosotros tenemos que encontrar en estos momentos la solución a los problemas y el imperio del interés nuestro en el manejo tan complejo de una situación internacional de estas condiciones. En definitiva, este panorama geopolítico es complicado. La situación de Venezuela, la situación de Cuba, Nicaragua y ahora Colombia. Colombia este año tendrá elecciones. Claro, y tendremos un cambio quizás que ideológico, pero el mundo complicado es que nosotros, para tomar el ejemplo nuestro, tenemos mercados con Estados Unidos, que está en interdicción por el tema aranceles, que no logramos nivelar la negociación y tener un acuerdo con Estados Unidos.
A mí me sorprende, por ejemplo, que el arancel que teníamos en 10, pese a la amistad que dice el gobierno tener con Estados Unidos, ahora estamos en 15. O sea, estamos en un arancel 15 que es igual que en Nicaragua. Pero si la política de Estados Unidos ha de seguirse tratando de eliminar la presencia de China en la región, nosotros tenemos un serio problema porque nuestro segundo socio, y primero en muchos temas, es China. Por lo tanto, el mercado chino significa cientos de miles de empleos en el Ecuador. Luego tenemos el mercado europeo, en donde la relación de Estados Unidos con Europa se deteriora a grandes trancos. Yo creo que si hay una toma de Groenlandia o hay una continuación en la política americana en Groenlandia, sería el fin de la OTAN y el fin de una relación del Atlántico Norte. Y luego tenemos un mercado con Rusia, que en este momento es un mercado importante para el Ecuador. Y que tuvimos problemas con eso cuando trataron de entregarle armas soviéticas o de origen soviético que teníamos nosotros y que provocaron el cierre del mercado. Pero hoy en día Rusia es otro de los jugadores grandes, entonces estaremos frente a pilares regionales en concurso entre unos y otros, mientras hasta hace poco nosotros podíamos trabajar, negociar, comerciar con esos tres polos sin mayores problemas, y hoy hay un claro incidencia política, geopolítica, en quienes están comerciando con esos países visto desde la óptica de Washington. Es un momento muy crítico en el mundo. Yo creo que la expansión, ayer el presidente hablaba nuevamente de un ataque a Irán. Por lo tanto, estamos hablando de un concepto que no es nuevo. Obviamente, no es nuevo en el uso del poder hegemónico, pero ciertamente no es que hemos rebasado a una situación en donde Estados Unidos ha dejado de tener un largo brazo, ¿no? El ataque a Siria, a los grupos de ISIS en Siria para defender al ejército de los kurdos, es uno de los ejemplos que los problemas no se han ido en el Medio Oriente, y fueron más bien incentivados por la guerra que ha tenido 20 años. La promesa de MAGA, de Make America Great Again, en la doctrina del presidente Trump, era no entrar en estas guerras para siempre. Él dice, the forever wars, les llaman en inglés. Unas guerras como las de Irak, que tomó 20 años, 2 millones de muertos, $2 billones, y que empobreció al pueblo americano. Lo mismo en Afganistán. Por lo tanto, hay una reacción interna en Estados Unidos. Vamos a estar pendientes de lo que ocurre en Estados Unidos. Fundamentalmente, el tema interno de Estados Unidos va a definir mucho de la conducta del gobierno americano respecto a la injerencia o expansión del uso de la fuerza en otros paralelos. Yo creo que se necesita mucha tranquilidad, experiencia, sapiencia, conocimiento de la historia, aquello que puede llevar a que busquemos soluciones entendiéndonos, hablando, siendo más inteligentes que aquellos que quieren el que impere un tipo de solución de violencia. Yo soy fundamentalmente una persona que ha trabajado toda su vida por la paz y por la búsqueda de soluciones, de la solución de controversias. Lamentablemente, en este momento hay más de 100 conflictos en el mundo que no alcanzan a solucionarse justamente por este imperio de los intereses y las mezquindades de los intereses de los grupos dominantes. Bien, como siempre, muchas gracias por ilustrarnos el momento que se vive y la incertidumbre que hay en América Latina, en el mundo, por las confrontaciones y la geopolítica en la región aquí en nuestra zona. Muchas gracias al doctor Luis Gallegos, ex canciller ecuatoriano. Muchas gracias, Miguel, por tu gentileza. Solamente un último pensamiento. Mi deseo que impere la paz, mi deseo que impere la lógica y el razonamiento, que los líderes del mundo tengan la inteligencia para buscar no la confrontación, sino la búsqueda de los mecanismos de entendimiento.
Muchas gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Es siempre un honor. Muchísimas gracias. Solo una cosa, Luis, a propósito de lo que señalas. Efectivamente, el ejemplo de la caída de Saddam Hussein que mencionabas devino en una guerra civil interna, y a Venezuela no le convendría tener una guerra civil si no se ha logrado el control cuando esté en manos del socialismo del siglo XXI. Así es, pero te recuerdo que la guerra en Irak se expandió al Medio Oriente, a Siria y a los demás, en la creación de un califato y de lo que es el ISIS, el movimiento islámico, que no ha desaparecido. Ya Estados Unidos abandonó hace años Irak, abandonó hace años Afganistán, y hace 48 horas sus aviones atacaban campamentos de ISIS en Siria. Por lo tanto, no se termina una guerra de estas, sino en décadas. Y sería lamentable que eso ocurra en América Latina. Bien, muchas gracias, doctor Luis Gallegos. Muy amable, Luis. Un saludo. Con esto vamos a una pausa, 7:18 minutos en el territorio continental ecuatoriano, y luego volvemos con el economista Jorge Calderón y un análisis de los resultados del empleo, desempleo, subempleo en nuestro país y las estadísticas que periódicamente se presentan sobre esta realidad laboral en el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa